Hola, bienvenidos aquí a América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Mi nombre es Andrés Mesa y los invito a acompañarme en este recorrido por las historias más importantes desde Canadá hasta Chile. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno restableció su gobierno en el Palacio de Carondelet tras el fin de las protestas. Además, renovó su cúpula militar. La ministra de Gobierno ofreció un balance preliminar tras las manifestaciones, pero la Defensoría del Pueblo difiere en el número de víctimas. Elecciones generales en Bolivia. El presidente Evo Morales busca la reelección en medio de las presiones de los indígenas por su gestión a los incendios en la Amazonía. Su principal contendor es el expresidente Carlos Mesa, quien ha sacado provecho del descontento social. Y vamos a Perú, donde hay preocupación por el incremento de casos de linchamientos y las prácticas para dar justicia por mano propia. Los ciudadanos dicen que las autoridades no procesan las denuncias y los delitos quedan impunes. Empezamos en Ecuador. El país comenzó a retornar a la calma tras casi 2 semanas de protestas que finalizaron con un acuerdo entre el gobierno y los manifestantes derogando el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, que fue el detonante de los reclamos. Decenas de delegaciones ciudadanas de varias provincias ecuatorianas aparecieron en la Plaza de la Independencia, desde donde el presidente Lenín Moreno se asomó al balcón del edificio del Ejecutivo. Previamente, Moreno anunció cambios en la cúpula militar. Designó como jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas a Luis Lara Jaramillo y también cambió al comandante general del Ejército. Tras alcanzar el acuerdo, indígenas y voluntarios limpiaron las calles de Quito. Nuestra enviada especial, Daniela Blandón, nos hace un recuento de estos días de protestas y lo que se espera para los próximos meses. Este es el centro histórico de Quito, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de Naciones Unidas, y fue escenario durante cerca de 2 semanas de violentas manifestaciones. Todo comenzó con la expedición de un decreto en el que el presidente Lenín Moreno eliminaba los subsidios a los combustibles. Esto generó, por supuesto, un malestar social que desencadenó en un paro de transportistas inicialmente y que después fue sucedido por una gran marcha indígena. Alrededor de 20.000 de ellos se dirigieron desde diferentes zonas del país hacia el Palacio de Carondelet, e intentaron tomárselo. Pero al no cumplir con su objetivo, lo que sí lograron fue que el gobierno de Lenín Moreno trasladara sus operaciones hacia la ciudad de Guayaquil. A medida que las manifestaciones fueron más violentas, el gobierno nacional decidió determinar un estado de excepción que incluyó toque de queda, incluso el sábado 12 de octubre, cuando se tornaron más y más violentas. Los manifestantes se tomaron la sede de la Contraloría y esto obligó al gobierno a decretar este toque de queda que duró por varias horas y que solamente fue superado cuando el gobierno llegó a un acuerdo con los indígenas para derogar el decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles. Tras reconocer la muerte de al menos 6 personas durante las manifestaciones y luego de la derogatoria del polémico decreto 883, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el Gobierno Nacional entablan ahora una comisión de concertación para definir un nuevo decreto. Este nuevo decreto lo que va a decir es de dónde se van a sacar esos 1.400 millones de dólares que el gobierno pretendía ahorrarse con la eliminación de los subsidios a los combustibles. Ahora vamos a Bolivia, donde el presidente Evo Morales aspira a su 4º mandato consecutivo. Morales llegó al poder en 2006 y ya es el gobernante que lleva más tiempo en el ejercicio en la historia del país suramericano. Un triunfo lo dejaría en la presidencia al menos hasta 2025 y completaría 19 años en el poder. Pero su participación en estos comicios es controversial, ya que Morales perdió en 2016 un referendo con el que buscaba modificar la prohibición constitucional de que no se puede gobernar por más de 2 mandatos consecutivos. Sin embargo, logró que el Tribunal Constitucional le permitiera presentarse. Pero además de esta controversia, el mandatario indígena enfrenta ahora el desafío de Santa Cruz, la provincia más rica del país. Los indígenas de esta provincia marcharon durante días porque aseguran que las políticas de Morales generaron los incendios en la Amazonía, por las que se ven afectados. Además, un cabildo masivo en la capital de esa provincia llamó a un voto castigo contra el mandatario.
En todas las elecciones anteriores, Evo Morales ha ganado en primera vuelta por amplio margen. En esta ocasión, por primera vez, y aunque aventaja a Carlos Mesa, su principal rival, Evo corre el riesgo de verse obligado a pasar a una segunda vuelta, en parte por la controversia que ha generado su nuevo intento de reelección y en parte porque también, por primera vez, el movimiento indígena, que lo ha respaldado casi unánimemente en el pasado, ahora concurre a las urnas dividido. No hay duda de que el gobierno de Evo Morales ha empoderado a los indígenas. Como muchos de sus vecinos en la ciudad andina de El Alto, aledaña a La Paz, Lidia Ticona vio su negocio y su renta crecer en los últimos años gracias a un salón que alquila para fiestas. En el año 2012 se inauguró el local y entonces de esa razón para una fiesta para los matrimonios, para todo conocimiento. No es el único emprendimiento que tiene su familia, pues a su marido también le ha ido bien en el transporte. Aunque hay una identidad de sangre, no todos los aymaras están con el mandatario. Uno de los dirigentes máximos de los campesinos, Felipe Quispe, siempre lo ha cuestionado y ahora lo acusa de perseguir y reprimir a dirigentes indígenas. Su rostro también es nuestro rostro, ¿no? Su nariz ligeramente incurvado. Es pues de nuestra raza aymara, pero desgraciadamente nos habíamos equivocado, había sido nuestro verdugo. Para mantener la imagen indígena de su gobierno en el mundo, Morales tiene como canciller al quechua Diego Pari. El ministro minimiza las críticas al gobernante y destaca su importancia como impulsor de los derechos de las comunidades originarias. El presidente Morales, por su misma condición de ser el primer presidente indígena que ha asumido el Estado Plurinacional de Bolivia, ha llevado al mundo, ha liderizado en el mundo los derechos de los pueblos indígenas. Si bien la imagen de Morales a nivel internacional sigue siendo la de un defensor de esos pueblos, una parte de los indígenas de Bolivia hoy le rechaza y le critica abiertamente. El domingo se sabrá cuánto de ese apoyo sigue vigente o ha cambiado luego de más de 13 años en el poder. En Perú, 13 de cada 100 personas fueron víctimas de robo en la calle durante el segundo semestre de 2018, según cifras oficiales. Algunos ciudadanos indignados por lo que califican de falta de acción del gobierno ante la delincuencia están tomando la justicia por sus propias manos. Ellos se organizan y capturan delincuentes a los que castigan porque aseguran que las autoridades no procesan las denuncias y los delitos quedan impunes. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos cuenta más. En algunas calles de Perú se cuelgan carteles en los que se advierte a los ladrones que serán golpeados si es que son sorprendidos cometiendo un robo. ¡Abajo los ladrones! ¡Abajo! ¡Abajo los ladrones! ¡Abajo! Cada fin de semana por la noche, este grupo de mujeres patrullan las calles buscando delincuentes en el Agustino, distrito ubicado al este de Lima. Ellas aseguran sentirse desprotegidas por las autoridades. Paren ya, que ya es suficiente, que basta, ¿no? Porque ya nosotros estamos organizados y así como nosotros hay otras comunidades también que están organizadas y que ya no vamos a permitir que haya más delincuencia en nuestra zona. El gobierno rechaza esta práctica, pero también reconoce que existe una falla en el sistema de justicia. La justicia, por propias manos, quebrante el Estado de Derecho, ¿no? Y el sistema democrático. Nosotros acá eso lo vamos a enfrentar de esa manera, ¿no? Con una forma más proactiva, ¿no? Y más innovadora, porque sabemos que hay fallas y tenemos que corregir. Según estadísticas oficiales, existe un crecimiento de la criminalidad. De enero a junio de este año, más de un cuarto de la población han sido víctimas de algún hecho delictivo. Los ciudadanos denuncian que los malhechores no son sancionados. Las autoridades vienen cuando ya pasó el caso o ya hubo un muerto y eso tampoco no es dado, ellos tienen que venir siempre, ¿no? Apoyar acá a los ciudadanos. Pido a las autoridades que ellos, con el ejemplo, nos demuestran de que sí se puede combatir la corrupción, siendo ellos los más honestos, honrados. Perú aún no sale de la crisis de corrupción en la que se encuentra. Para muchos, solo cuando el ciudadano no sienta la percepción de impunidad a los niveles más altos de la sociedad, recién podrá confiar en la justicia de su país.
Vamos a Estados Unidos porque hay preocupación por las muertes ligadas al uso del cigarrillo electrónico. Son al menos una veintena de fallecidos y unos 1.000 pacientes de una extraña enfermedad pulmonar. Los vapores químicos tóxicos emitidos en particular por los líquidos de vapeo que contienen cannabis son aparentemente los causantes de daños. Sin embargo, aún es demasiado pronto para determinar los verdaderos efectos que tienen estos productos. En todo Estados Unidos, cientos de personas han sido hospitalizadas por una misteriosa enfermedad pulmonar. Todas presentan los mismos síntomas. Cuando llegué aquí por primera vez, era como si tuviera un oso bebé en mi pecho. Me dolía respirar profundamente y sabía que algo andaba mal. Hay casos como estos en casi todos los estados. La mitad de las víctimas son menores de 25 años. Algunos han sido mortales. Aunque todavía se desconoce el compuesto exacto que enferma a las personas, las autoridades han encontrado un denominador común en todos los casos: el uso de cigarrillos electrónicos. Los científicos dicen que uno de los mayores desafíos para encontrar la causa del brote es que la industria del vapeo está muy poco regulada. La composición de los líquidos de vapeo es increíblemente inconsistente, lo que dificulta identificar un compuesto exacto que podría estar causando la enfermedad pulmonar. Descubrimos que existe una correlación. Entre más sabores en un líquido, es más probable que sea tóxico. Pero también hay una increíble diversidad de sabores. Así que en 150 líquidos encontramos alrededor de 200 componentes químicos diferentes. Para lidiar con el brote en su origen, algunos estados, como Nueva York y Washington, han establecido prohibiciones en la venta de productos de vapeo con sabor. Massachusetts ha ido aún más lejos, prohibiéndolos todos. Mientras tanto, el Centro para el Control de Enfermedades está centrando cada vez más su investigación en productos que contienen THC, el compuesto psicoactivo de la marihuana. Estudios recientes encontraron que más de 3/4 partes de los que se enfermaron informaron haber usado cigarrillos electrónicos que contenían THC. Finalizamos en Los Ángeles, donde se abrió un restaurante basado en el universo de la icónica serie estadounidense Breaking Bad. El establecimiento recrea las locaciones y momentos más característicos de la producción, considerada una de las mejores de la historia de la televisión. Meseros con trajes especiales llevan a la mesa la hamburguesa Heisenberg. El mítico laboratorio de metanfetaminas también hace parte de la decoración, por lo que el ingreso está restringido a menores de 18 años. Gracias por acompañarnos en Aquí América. Recuerden que en nuestra página web, france24.com, hay más información de las Américas y el mundo.